Y batallamos desde que nos levantamos para poder glorificar su nombre en cada una de las decisiones que tomamos, en la forma en la que hablamos y todo a lo que el Señor nos dirige. El pasaje que vamos a utilizar está en Mateo 7, versículos 13 y 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que las encuentran. Entonces, a partir de ese pasaje bíblico podemos ver que hay dos puertas, y por ende cada una de ellas lleva un camino diferente. Pero nosotros hemos sido privilegiados porque ya elegimos la puerta estrecha, la puerta que, a pesar de ser en este mundo difícil, para nosotros es la más llena de gozo. Esa puerta que podría ocasionar en nuestro interior una batalla constante es la que al final nos va a llevar a vida eterna, sin importar lo que estemos pasando en estos momentos. Nosotros hemos estado engañados por las artimañas del enemigo. Nos hemos enfocado en buscar día a día las puertas más anchas, ¿verdad?, y fácil para vivir nuestras vidas, sin entender que para poder ser parte del reino es clave que nosotros busquemos donde los demás no buscan, y eso es a través de Jesús. Jesús es la puerta que nos va a llevar a ese camino de vida eterna, y nosotros tenemos que esforzarnos día a día para que podamos permanecer en el camino, para que podamos permanecer en Jesús. Y vamos a ver características claves, pasajes bíblicos que nos van diciendo cómo podemos permanecer en el camino luego de haber entrado por la puerta estrecha. Porque si la palabra nos da su misericordia cada mañana, es porque la necesitamos, y por ende nosotros en nuestro caminar con el Señor vamos a tener que ir lidiando día a día con esa toma de decisiones. Yo la tomé hoy esa decisión, pero mañana me toca otra vez, en mi accionar, en mi forma de hablar, en cómo yo me expreso en mi familia, en mi entorno laboral. Siempre voy a tener que elegir qué camino tomar. En cada propuesta indecente que me hagan, eso nosotros tenemos que irlo trabajando día a día, constantemente, de gloria en gloria hasta llegar a Sion. Pablo dijo que no pretendía haberlo ya alcanzado, pero aún así proseguía la meta, que era el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo. Y nosotros debemos ser ejemplo de él. Miren los dos caminos. El camino ancho conduce a la muerte, y este nos permite a nosotros ser desobedientes. No tenemos ningún régimen en el camino ancho. Nos permite a nosotros todos los placeres que ofrece el mundo, el camino ancho, ¿verdad? Aleluya. Pero no sabiendo que su fin es un fin de muerte, ¿verdad? Pero vemos el camino angosto, que nos ofrece ¿qué? La vida eterna, por la cual nosotros estamos hoy aquí. En ese camino se nos comanda glorificar a Dios. Se nos comanda adherirnos al propósito, a su llamado, a sus mandatos. Y se podría decir que esa es la parte un poquito más complicada, considerando cómo nosotros somos en nuestro interior. Pablo llegó a decir: lo que yo hago es aquello que no quiero hacer, pero lo que no hago es lo que quiero hacer, connotando una condición interna de una batalla
de él querer agradar a Dios constantemente y no constantemente lo hacía. Aleluya. ¿Verdad? La puerta correcta te lleva a la vida, al camino de la vida. La Biblia nos enseña que hay dos caminos, el de la vida y el de la perdición, el de la vida eterna y el de la condenación eterna. Amén. Amén. Suele decirse dos caminos, el correcto y el equivocado, el bien y el mal, el camino de la vida eterna y el camino de la condenación eterna. Todos estamos caminando, ya sea por uno o por el otro, ¿verdad? No existe en el Señor una sombra de variación, no existe un color que no sea blanco o negro. Usted no puede caminar por el camino estrecho saliéndose de vez en cuando. Y si lo hace, debe aferrarse a la misericordia y a la gracia de Dios para que Él vuelva y lo meta al camino. Aleluya. Y la diferencia se revela, amén. La diferencia se revela por la manera en la que caminamos. ¿Cómo yo voy a mostrar en qué camino estoy? Como yo lo modelo en mi accionar, cómo camino, cómo yo me manifiesto al prójimo y a mi Padre que está en el cielo. Aleluya. El camino angosto conduce a la vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ese camino estrecho que nosotros tal vez cuando iniciamos a caminarlo no logramos verlo por completo, pero el Señor sí. Ese camino nos va a llevar a una vida maravillosa en Cristo Jesús. Por el camino amplio, el camino ancho, nos conduce a la destrucción y a la condenación eterna. Y eso es lo que nosotros a través de la Escritura vamos a evitar a como dé lugar. Pero es bueno también que nosotros conozcamos algunas connotaciones que nos van a permitir estar firmes en el camino estrecho. El camino angosto, el término angosto proviene del latín angusto, participio pasado del verbo angere, que significa apretar, estrechar, afligir. Esta raíz latina nos indica y nos da una idea de la connotación original de la palabra, relacionada con la idea de camino estrecho, nos limita. El camino estrecho nos restringe. ¿Por qué? Porque en el camino estrecho no se aplica mi voluntad, se aplica la voluntad del Padre que me llamó. Entonces, yo lo puse así, pero lo podemos tipificar de la manera que ustedes quieran. Jesús es la puerta angosta que nos lleva al camino de vida eterna, pero hay un precio que hay que pagar. Yo lo puse así. Usted dígase que hay sacrificios que hacer, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, pero la permanencia nosotros debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente para que guarde todo lo que yo le he mandado que mande a mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. De día y de noche medita en ella, le dijo el Señor a Josué. Entonces, nosotros también tenemos que esforzarnos en eso. ¿Cómo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El esfuerzo nuestro es negarnos a nosotros para poder andar en pos de Él en el camino. Amén. Porque si no, no va a ser posible. Lucas 14, a partir del versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, si hay un precio, usted tiene que llevar su cruz como él lo hizo. Si hay un precio, y lo que nos dice aquí es que por encima de todo lo terrenal está Él. Está Dios por encima de todo. Nosotros no podemos anteponer en nuestra vida, como lo dice ahí, ni madre, ni padre, ni hijo, a nadie. No puede haber nadie ni siquiera al mismo nivel de Él, del Señor. Entonces, ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar si quiero estar en el camino estrecho?
mismo ahorita, negarme a mí mismo para que por encima de todo lo cotidiano, de todo lo terrenal, de todo lo que el Señor me ha entregado, mi familia me la entregó a Dios, mi esposa me la entregó a Dios, mis hijos, pero yo no puedo hacer ídolo de lo que Dios me entregó. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Lucas 9, 23, 25 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por mi causa, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo en el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, vemos que seguir en el camino estrecho, andar en el camino estrecho, conlleva yo entregar mi voluntad por completo a Jesús. Conlleva el que yo me niegue a mí mismo, pero no es hoy, ni ayer, es todos los días de mi vida. Porque vamos a ver más adelante cómo esa lucha interna en nosotros se evidencia. El camino ancho, entonces, vamos a ver qué representa el camino ancho. Una vida sin restricciones espirituales, la búsqueda de placer y deseo mundano, falta de arrepentimiento y obediencia, una vida de pecado sin relación con Dios, casi nada. Todo lo que a nosotros nos hace daño representa el camino ancho. Es un camino cómodo, fácil de seguir, popular, pero engañoso. Entonces, nosotros debemos total y enteramente aborrecer ese camino. Independientemente de que en nuestro interior esa lucha interna a veces lo quiere, pero debemos aborrecerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son la perdición eterna, la condenación eterna. El destino final de este camino es la destrucción, que según la enseñanza, que según lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra, es la separación eterna de Dios. El autoengaño. Muchos creen que están bien espiritualmente, simplemente por seguir lo que la mayoría hace, pero no es así. Y vamos a ver en Mateo 7, del 21 al 23, que dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Es terrible. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, podemos, si nos descuidamos en el camino, ser engañados por las artimañas del enemigo, porque él no va a descansar hasta que cada uno de nosotros se desvíe. Pero ¿sabe quién no va a descansar tampoco? Jesús. Jesús nos selló. Ese pacto que cada uno de nosotros hicimos en su debido momento fue un pacto hecho con sangre y no cualquiera. Nosotros recibimos ese sacrificio de parte de Dios, que entregó su Hijo, y lo único que tenemos que hacer es esperar que Él obre en nosotros, poner un corazón dispuesto a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Entonces a veces me pregunto, ¿cuál es el camino que yo estoy eligiendo día a día? Ya vimos anteriormente que lo que va a evidenciar en qué camino estoy es cómo yo me comporto, los frutos, quién soy, cómo es mi accionar, cómo es mi día a día, ¿verdad? Y miren qué engañoso, dice Proverbio: hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Cómo? Amén. Pero acaban por ser camino de muerte. Entonces sí podemos ser engañados, pero la supremacía de Dios es la que nos va a nosotros permitir la permanencia en el camino, en ese camino que aprovecha para nosotros.
Vamos a ver, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, alguna característica del camino estrecho y alguna característica del camino ancho, ¿verdad? Y esa batalla que nosotros tenemos día a día para poder agradar a Dios. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está la clave correctamente, ya, de cómo nosotros podemos permanecer en el camino estrecho. Por más difícil que sea, vamos a permanecer si nosotros le damos rienda suelta al Espíritu de Dios. Ahora, si le damos rienda suelta a lo contrario, sabemos que no vamos a permanecer en el camino estrecho, en el camino que es Jesús. Entonces, ¿cuáles son las características del camino ancho? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía. Todos nosotros lo sabemos, esa envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredamos el reino de Dios, entonces heredamos otra cosa. Pero, ¿cómo yo evidencio el camino estrecho? ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Oh, simple. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,